Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 8 de febrero del 2023 y estos son nuestros titulares. El Papa ha terminado su viaje a 2 países de África, donde ha apelado por la paz, a la vez que pedía que se pusiera fin al expolio que sufren las naciones africanas. El presidente de los obispos alemanes ha acusado al Papa de no atreverse a decirle personalmente lo que piensa sobre el sínodo alemán. Una encuesta ha puesto de manifiesto que la mayoría de los católicos alemanes está convencida de que se producirá un cisma debido al sínodo de su país. Un estudio sociológico confirma que la práctica religiosa es mayor en los países más pobres y que los que más van a misa son los africanos. El líder de los anglicanos, Justin Welby, ha afirmado que preferiría que su iglesia dejara de existir en Inglaterra antes que aceptar el matrimonio homosexual. El Papa Francisco ha visitado Congo y Sudán del Sur como un mensaje de paz, para pedir el fin del expolio a África y la reconciliación interna. No toquen la República Democrática del Congo, no toquen el África, es el llamamiento apremiante que realizó Francisco en su primer discurso en Kinshasa, República Democrática del Congo, primera etapa de su viaje. África no es una mina que explotar ni una tierra que saquear, fueron las palabras del Papa dirigiéndose a las autoridades, los representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático de la República Democrática del Congo en Kinshasa, en el inicio de su 40º viaje apostólico internacional, en el que visitó también Sudán del Sur. En su primera misa, Francisco habló de la paz y dijo que los cristianos están llamados a ser misioneros de paz y a colaborar con todos, a romper el ciclo de la violencia, a desmantelar las tramas del odio. En el tercer día de su visita apostólica al Congo, el Papa se reunió con los jóvenes y los catequistas en el Estadio de los Mártires de Kinshasa, a los que agradeció sus muestras de cariño y sus danzas. En su discurso les pidió que se esforzaran en rechazar la corrupción y que no se dejaran vencer por el mal. En su visita a Sudán del Sur, destacó el encuentro que tuvo con los obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados y seminaristas. Francisco les pidió que fueran pastores misericordiosos y no líderes tribales. Lo más significativo de esta etapa del viaje fue, sin embargo, la oración ecuménica que tuvo lugar en la capital de Sudán del Sur, Juba, para pedir por la paz en este país atormentado por una sangrienta guerra civil. En la oración participaron cerca de 50.000 personas, incluyendo Justin Welby, el arzobispo de Canterbury, y Lane Greenshield, el moderador de la Iglesia de Escocia. El pontífice remarcó que la oración es inseparable de la lucha por la paz. El Papa denunció la visión tribal de la religión y pidió que se difunda el estilo de la no violencia de Jesús. El Papa también lanzó un llamamiento a que cedan los conflictos y se retome seriamente el proceso de paz en el país. Durante su encuentro con los representantes de los más de 2 millones de desplazados, el Papa afirmó que no puede haber futuro en los campos para desplazados y urgió la necesidad de que todos los jóvenes tengan la posibilidad de tener una educación escolar. Tras las críticas del Papa al sínodo alemán, el presidente del episcopado de ese país ha reprochado al Papa no haber sido capaz de decírselo a él personalmente. El presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Monseñor Batzing, respondiendo a las críticas del Papa al sínodo alemán, ha considerado cuestionable percibir el liderazgo de la Iglesia a través de entrevistas, como ocurre con Francisco. Y se ha preguntado por qué el Papa no les dijo las cosas claras a los obispos alemanes en Roma durante su reciente visita ad limina. En una entrevista concedida el viernes al diario Die Welt, Batzing dijo que durante la visita ad limina el Papa tuvo ocasión de hablar directamente con los obispos alemanes sobre el camino sinodal. El periodista Lukas Weilmann recordó a Batzing que el pontífice acaba de decir en una entrevista
que el camino sinodal en Alemania no era útil y que era un evento de élites. Y añadió: usted, en cambio, ha sostenido durante años que Francisco apoya el camino sinodal. ¿Por qué ha engañado a los fieles en Alemania durante tanto tiempo? Monseñor Batzing respondió al periodista con otra pregunta. ¿Por qué el Papa no nos habló de esto cuando estuvimos con él en noviembre? Y añadió que no tenía un canal directo de comunicación con Francisco. Batzing también comentó la carta de los cardenales Pietro Parolin, Marco Ouellet y Luis Ladaria, con la que la Santa Sede ha rechazado la intención de establecer un consejo sinodal en el que obispos y laicos consultaran y decidieran juntos. En opinión de Batzing, es cierto que hay ideas fundamentalmente distintas de la sinodalidad. El Papa la entiende como una amplia recolección de impulsos de todos los rincones de la Iglesia. Luego los obispos la discuten y al final hay un hombre en la cúspide que toma la decisión. No creo que ese sea el tipo de sinodalidad sostenible en el siglo XXI. Los obispos alemanes, añadió Batzing, buscamos una posibilidad de consulta y toma de decisiones conjuntas reales. El presidente del episcopado alemán no se mostró comprensivo con la acusación del Papa de que el sínodo esté ideologizado y puso como ejemplo la cuestión del celibato. Se ha discutido durante 60 años, dijo, y el Papa Francisco ha permitido el debate incluso en el sínodo del Amazonas. Llamar ahora es un debate ideológico donde el Espíritu Santo sale de la habitación como volando, por así decirlo, ¿a qué viene? Batzing subrayó que el Papa también le animó a que fuera la Iglesia en Alemania la que sacara las consecuencias del escándalo de abusos sexuales. Sin embargo, dijo que la última carta del Vaticano le hace sospechar que simplemente ya no quieren ver las causas sistémicas, los antecedentes y los factores de este escándalo. Por su parte, la presidenta del Comité Central de los Católicos Alemanes, Irme Stetter-Karp, ha asegurado que no quiere doblegarse y renunciar a nuestra función motriz tras las críticas de Roma al sínodo alemán. Soñamos con una Iglesia que tenga cosas mejores que hacer que defender su poder. El vicepresidente de ese mismo comité afirmó que la acusación del Papa y de los cardenales del Vaticano de que el sínodo sea elitista proceden precisamente de quienes ocupan la más alta posición elitista en la Iglesia. Sobre este tema también ha intervenido el cardenal Casper, que ha respaldado enérgicamente la Carta del Vaticano del 16 de enero, firmada por los cardenales Parolin, Ouellet y Ladaria, que rechaza la introducción de un Consejo Sinodal permanente para consolidar el camino sinodal en Alemania. El purpurado ha advertido que rechazar esa carta es ponerse al borde del cisma. La carta detrás de la cual está la autoridad del Papa y en última instancia del Concilio Vaticano II es completamente clara, dijo Casper. A cada obispo se le confirió el oficio pastoral en su diócesis, en su ordenación episcopal, en la sucesión de los apóstoles. No puede renunciar posteriormente en todo o en parte al ejercicio de esa autoridad sacramentalmente conferida sin violar la responsabilidad que se le confiere personalmente al vincularse a un concilio sinodal. La teoría de la autorrenuncia de los obispos es en realidad una superchería deshonesta y contradictoria. La resistencia a la Carta Romana o su tramposa reinterpretación y elusión, en contra de todas las protestas bien intencionadas, conducen inevitablemente al borde del cisma y suben así al pueblo de Dios en Alemania en una crisis aún más profunda, dijo Casper. La mayoría de los católicos alemanes está convencida de que el sínodo que se está celebrando en su país provocará un cisma con el resto de la Iglesia. Según una encuesta del semanario católico Die Tagespost, más de un tercio de los alemanes espera un cisma de la Iglesia católica en Alemania respecto al resto de la Iglesia católica. El 36% espera una ruptura pronto, el 22% no. El 42% no sabe o no quiere opinar sobre la cuestión. Entre los católicos, la creencia de que habrá un cisma es superior a la media nacional. Si se examina la cuestión en función de las distintas confesiones, se observa un panorama relativamente uniforme entre los creyentes cristianos. Una mayoría del 42% de los católicos cree que pronto se producirá una escisión dentro de la Iglesia católica en Alemania.
el 27% no lo cree y el 29% no sabe cuál es su postura al respecto. De los protestantes, el 37% cree que pronto habrá una escisión en la Iglesia católica, el 21% no. Sin embargo, con un 41%, la proporción de los que no confían en sí mismos para hacer una evaluación es la más alta. Con un 44%, los miembros libres de la Iglesia opinan que pronto se producirá un cisma. El 21% opina lo contrario y el 33% no sabe cuál es su postura al respecto. Los países más pobres son los más religiosos y los países africanos son los que tienen un índice mayor de asistencia a misa, según un estudio sociológico. Nigeria y Kenia son los dos países del mundo donde los que se consideran católicos acuden con más frecuencia a misa. Es decir, los países africanos son donde más católicos practicantes hay dentro de su población católica. Le siguen Líbano, Filipinas, Colombia, Polonia y Ecuador con la mitad o más de fieles practicantes. La encuesta mundial de valores está en su séptima oleada, comenzó en los años 80 y tiene datos de 36 países con una gran población católica. Entre ellos, la asistencia semanal a misa es mayor entre los adultos que se autoidentifican como católicos en Nigeria, 94%, Kenia 73% y Líbano 69%. El siguiente segmento de países donde la mitad o más de los católicos asisten cada semana incluye Filipinas con un 56%, Colombia con un 54%, Polonia con un 52% y Ecuador con un 50%. Menos de la mitad, pero un tercio o más, asisten cada semana en Bosnia y en Herzegovina, 48%, México 47%, Nicaragua 45%, Bolivia 42%, Eslovaquia 40%, Italia 34% y Perú 33%. Entre un tercio y una cuarta parte de los católicos asisten a misa cada semana en Venezuela, un 30%, Albania un 29%, España un 27%, Croacia un 27%, Nueva Zelanda un 25% y Reino Unido un 25%. En Estados Unidos, el 17% de los católicos adultos informaron que asistían a misa con esta frecuencia, con un 5% viendo misa en línea o por televisión desde casa en su lugar. Otros países con una asistencia católica a misa similar a la de Estados Unidos son Hungría, 24%, Eslovenia, 24%, Uruguay, 23%, Australia, 21%, Argentina, 21%, Portugal, 20%, la República Checa, 20% y Austria, 17%. Los niveles más bajos de asistencia semanal se observan en Lituania, con un 16%, en Alemania, con un 14%, Canadá, un 14%, Letonia, 11%, Suiza, 11%, Brasil, 8%, Francia, 8% y Países Bajos, un 7%. La religiosidad tiene también una relación con la riqueza del país. Los países con una renta per cápita inferior a $25,000 tienen los porcentajes más altos de católicos practicantes. En los países con ingresos más altos, la religiosidad disminuye. Suiza, con la renta per cápita más alto de los países estudiados, tiene niveles muy bajos de asistencia semanal a misa, apenas un 11%. Para Justin Welby, líder de los anglicanos ingleses, sería preferible que su iglesia dejara de existir en Inglaterra antes que aceptar el matrimonio homosexual. El arzobispo anglicano de Canterbury, Justin Welby, aseguró a parlamentarios británicos en una conversación privada que preferiría que la Iglesia de Inglaterra desaparezca o pierda su estatus privilegiado en su nación de origen antes que arriesgarse a una división mundial del anglicanismo por aprobar el matrimonio homosexual. La conversación se acaba de dar a conocer después de que los obispos de la Iglesia de Inglaterra rechazaran las peticiones de permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo en las iglesias en una reunión celebrada en enero.
Tras 6 años de debate y consulta, en su lugar acordaron ofrecer bendiciones a dichas parejas tras su matrimonio o unión civil. La decisión provocó la reacción del lobby LGTBI. El lunes, un parlamentario preguntó al arzobispo si la Iglesia de Inglaterra debía mantener su estatus de Iglesia estatal cuando no está en consonancia con la ley y la opinión pública. El arzobispo respondió que preferiría que su iglesia fuera disuelta antes que arriesgarse a perder a los grupos conservadores dentro del resto de la Comunión Anglicana Mundial. La mayoría de estos grupos están en África. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar el viaje del Papa a África y la respuesta del presidente de los obispos alemanes a las palabras del Papa. El Papa está de viaje en África. En este momento ha terminado ya su estancia en el Congo y se encuentra empezando la visita a Sudán del Sur. Esta segunda parte del viaje aún más difícil que la primera, que ya era difícil. En la etapa en el Congo ha clamado contra la expoliación de África, contra ese expolio que se lleva a cabo especialmente de sus recursos naturales, petróleo, minería, agricultura. Ha hablado también de los que se ven forzados a emigrar y muchas veces encuentran la muerte por el camino. Es probable que estas apelaciones del Papa que se ponga fin al expolio África y también las apelaciones a que los propios gobernantes acaben con la corrupción, que es el otro gran drama, el otro gran lacra que aplasta la economía del continente, es probable que estas apelaciones no tengan mucho resultado. En todo caso, hace lo que tiene que hacer, es lo que tiene que hacer, y lo mismo hicieron sus predecesores. Juan Pablo II estuvo en el Congo y Benedicto XVI visitó 3 países de África, hablaron del mismo tema y tampoco sirvió de mucho. Pero el Papa Francisco, lo mismo que los anteriores, está haciendo lo que debe de hacer, denunciar con una voz profética clara y fuerte ese expolio. Aunque hay que decir también que el rostro de los expoliadores ya no es solo occidental, norteamericano, europeo, sino que hoy está siendo sustituido y ya es mayoritario por rusos y por chinos. También ha hablado de otra cosa el Papa en el Congo, que creo que es importante. Ha hablado del celibato sacerdotal, en un sitio donde una buena parte del clero no lo respeta, no lo cumple. Ha dicho que el celibato es un signo luminoso que ayuda a la dedicación más plena a Dios. Un signo luminoso. Me parece muy importante que haya defendido el celibato sacerdotal, porque no vale solo para el Congo, sino que vale para todo el mundo. La situación en Congo en este punto es grave. Sus obispos se reunieron antes de la visita del Papa y vieron cómo iban a presentarse ante el pontífice con la situación que tenían, una parte importante del clero. Pero es que no se atreven a aplicar el derecho canónico, porque si lo hicieran, son tantos que muchas parroquias quedarían desatendidas y a merced de las sectas. Una situación delicada. El Papa también en esto, aunque posiblemente como en lo de la corrupción y el expolio de los recursos, también en esto no será escuchado. Es probable que no sea escuchado, pero él está haciendo lo que debe de hacer. La misión suya es precisamente defender la paz, defender la verdad y predicar el Evangelio, aunque no se le escuche. La etapa de Sudán del Sur es, como he dicho, aún más difícil. Sudán del Sur es un país que se independizó recientemente, es el último país que se ha independizado en el mundo. Se independizó de Sudán del Norte de abrumadora mayoría musulmana, Sudán del Sur de también abrumadora mayoría cristiana. Un país riquísimo, con unas fuentes inagotables de petróleo y que sin embargo lleva desde la independencia en una guerra civil cruel
entre cristianos. Una guerra civil que no tiene un origen religioso como antes podía tener con el norte musulmán, sino que tiene un origen exclusivamente tribal, sobre todo entre las dos etnias dominantes. Es que en estos pocos años que llevan de independencia ha habido más de 400.000 muertos. El Papa reunió en el Vaticano a los dos principales líderes, presidente y vicepresidente, de una etnia y de la etnia rival, e hizo un gesto insólito. Se puso de rodillas delante de ellos y les besó los pies, gesto que fue muy discutido y muy criticado porque era besar los pies a personas que eran responsables de matanzas. Lo hizo pidiendo, suplicando que pusieran fin a esa guerra fratricida y asesina. La situación no ha mejorado mucho. Ahora el Papa está en Sudán, va a volver a repetir esta petición, va a volver a instar al diálogo y a la paz por el bien del pueblo. Y es posible que, como en el caso del expolio de África o de la lucha contra la corrupción, o por desgracia en el celibato del clero, es posible que no tenga éxito y que no se ha escuchado como ha ocurrido antes. Pero hace lo que tiene que hacer. Su voz profética tiene que escucharse. El resultado será en función de lo que aquellos quieran hacer, de los que deberían hacerlo. Pero el Papa hace lo que tiene que hacer y creo que es un viaje que tiene mucho mérito, no solamente por lo arriesgado, sino también por la edad que tiene. Mientras tanto, de Alemania siguen llegando malas noticias. Después de la entrevista del Papa Francisco a la agencia de noticias Associated Press, en el cual el Papa decía claramente que el sínodo alemán es un sínodo elitista y que está ideologizado, no se hizo esperar la reacción del presidente de los obispos alemanes, Monseñor Batzing. Preguntado en una entrevista por el periodista, que le dijo claramente por qué motivo usted ha estado engañando al pueblo alemán. Usted lleva todos estos años diciendo que el Papa está a favor del sínodo y ahora resulta que el Papa dice que este sínodo es un sínodo que está ideologizado, donde no está el Espíritu Santo, que es elitista. La respuesta de Batzing fue contundente. El Papa me debía haber dicho esto a mí a la cara. El Papa no se ha atrevido a decírmelo claramente. Dicho de otras palabras, Batzing le estuvo llamando cobarde al Papa. Además, en la entrevista, por supuesto, dijo que no iban a cambiar, que iban a seguir aplicándolo, porque según ellos, lo que el Vaticano había prohibido, como dije la semana pasada, había prohibido los consejos sinodales que tienen autoridad por encima del obispo, según ellos, esto no va en contra del derecho canónico, a pesar de que 3 cardenales, el primero de ellos que es secretario de Estado, con una carta firmada por el Papa, decían que sí, que iba en contra del derecho canónico. Bueno, la situación es de tal gravedad que por primera vez en la historia un presidente de una conferencia episcopal insulta al Papa y le insulta públicamente, le llama cobarde, le dice que tenía que habérselo dicho a la cara. Bueno, hasta ahora por lo menos no ha pasado nada y está por ver si un insulto de ese calibre va a salirle gratis. Ciertamente esto no es igual que cuando uno discrepa de alguna cosa del Papa. Ha habido santos que han discrepado abiertamente, pero no se trata de esto, ahora es un insulto. Le dice cobarde y además ha dicho que está gobernando mal la Iglesia, porque Batzing afirma que la Iglesia no se gobierna a base de entrevistas a periódicos y televisiones, que es lo que hace, según Batzing, el Papa. Repito, hasta ahora no hay respuesta del Vaticano y está por ver si se ha abierto la veda, no para disentir del Papa o criticarle en un punto o en otro, sino para insultarle. La presidenta de la Comisión de Laicos también ha hablado esta semana y ha dicho que no se van a doblegar, ha usado esta palabra. Ellos no se van a doblegar ante las imposiciones del Vaticano y ellos van a seguir su marcha de aplicar las conclusiones del sínodo alemán. Ante todo este desbarajuste, insultos, decir que van a desobedecer y que no les importa,
ha intervenido otro cardenal alemán, el cardenal Kasper. Cardenal Kasper, que fue el que de alguna manera estuvo detrás, desde el punto de vista teológico, del Amor de Leticia. Bueno, pues el cardenal Kasper alemán dice que Alemania está al borde del cisma, que desobedecer una orden explícita del Vaticano pone a Alemania al borde del cisma. También se ha sabido esta semana, y son datos muy significativos, que todas estas cuestiones no son unas cuestiones que afectan a esas élites, sino que en el pueblo católico alemán ha calado ya la situación de grave riesgo de cisma que hay. El 42% de los católicos alemanes opinan que el cisma se va a producir. Solo el 27% cree que no se va a producir. Un 42% cree que ya el cisma está a punto de llegar. Lo que la encuesta no ha preguntado, y hubiera sido realmente muy importante saberlo, es ¿hacia dónde se van a ir si se produce el cisma? ¿Hacia la parte católica protestante o hacia la parte verdaderamente católica? Esta es la situación. Insultan al Papa. Por primera vez en la historia un presidente de un episcopado insulta al Papa y le llama cobarde y le dice que no sabe gobernar la Iglesia porque la Iglesia no se gobierna como él está haciendo. Insulta al Papa. No es que disiente de esto o de aquello, que no está de acuerdo con este punto, no. Eso lo han hecho hasta ahora. Insultan al Papa. Le insultan y hasta ahora, repito, le ha salido gratis. Creo que la situación es tan grave que se hace cada vez más urgente rezar. Un cisma es una catástrofe. Un cisma es una gran desgracia. Hay que pedirle al Señor que eso no se produzca y hay que seguir también pidiendo por el Papa. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo en nuestra página web www.magnifica.tv. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.